Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues como ven, hoy vengo acompañada de mis post-its a modo apuntador para este tercer detrás del sonido de la temporada 4 de Latitudes que llevó por título Habitantes del Mundo. Entonces, pues bueno, como les he venido contando en las últimas semanas, mi intención al compartir estos nuevos videos es pues compartirles un poquito del proceso creativo que he llevado para poder escribir los guiones de cada uno de los últimos 6 kilómetros. Y con esto, y con el título de este libro que se llama Otra vida por vivir, del escritor nacido en Grecia, Theodor Kalifatides, y el kilómetro 20, arrancamos. Y bueno, si han seguido el proyecto saben que cada uno de los relatos que yo cuento tiene un número que es también uno de mis números favoritos, que es el número 3. Entonces yo intento que en cada una de las, pues sí, de las historias que les narro o que les comparto hayan como 3 encuentros, porque también saben que Latitudes es encuentros que humanizan. Entonces, si han estado siguiendo estos detrás de sonido, saben que, pues bueno, la semana pasada les contaba del kilómetro 19 que tuvo por protagonista a un habitante del mundo que es particularmente del reino de los insectos. Entonces yo quería pensar para estos próximos 3 momentos en otro animal que representara a otro reino y que fuera pues enorme, ¿no? Que fuera algo tan grande como otro de los objetivos que perseguía en esta temporada, que es hablar de la crisis migratoria, que es un fenómeno que siempre ha existido y que existe en la naturaleza y que, pues bueno, que nos desafía a pensar en políticas, en soluciones que sean no solamente dignas, sino también humanas. Entonces, en Habitantes del Mundo también jugaba mucho con esta idea de usar los símbolos y los símbolos de la casa. Y hace 15 días les contaba que, pues bueno, que yo quería que como introducción a cada episodio recorriéramos diferentes espacios de la casa en la que yo crecí en México. Entonces, el primer espacio que visitamos es pues ese espacio en donde en familia hemos compartido un montón de comidas, cenas y especialmente ratos de sobremesa. Entonces, ese espacio era el comedor, ¿no? Y pues bueno, de ahí surge el título del kilómetro 20, que es el juego de las sillas, porque también intento pues que todos nos identifiquemos de alguna forma con algo que hemos vivido. Y creo que en un montón de países y en un montón de lugares, muchos de nosotros cuando éramos niños y no tan niños, hemos pues jugado este juego en el que hay un montón de sillas dispuestas, el DJ o alguien que tenga la música, el control de la música, pone una canción y todo el mundo va alrededor girando, ¿no? Y pues evidentemente el juego se trata de ir quitando sillas, de ir haciendo como los círculos más pequeños y gana el juego la última persona que se queda con la silla, es decir, el juego se acaba cuando ya no hay nadie más con quien bailar, ¿no? Entonces, de ahí salió el título del juego de las sillas para construir todo un relato que va sobre la importancia de moverse y cambiarse de asiento para poder tener como una visión más amplia de lo que somos como seres humanos. Entonces, pensé, ¿no? Bueno, además del comedor, este es el primer espacio de la casa. ¿Qué animal, qué pez puede representar lo enorme que está haciendo la crisis migratoria? Y de ahí surgió la idea de elegir a un tiburón ballena. Un tiburón ballena que además necesita del movimiento para poder vivir, porque, bueno, se llama, como cuento en el relato, se llama tiburón ballena porque tiene monstruosas dimensiones, pero es un pez. Y como pez, para poder respirar, para que el oxígeno pueda llegar a través de sus branquias, pues tiene que moverse, ¿no? Entonces, hablo un poco de cómo el tiburón ballena va moviéndose por los diferentes asientos del fondo marino y por diferentes océanos. También con eso para reflexionar sobre cómo a veces las leyes no nos bastan para que estén en un país,
porque especies como el tiburón ballena se mueven por un montón de océanos, por un montón de corrientes, y a veces las leyes de un país no consiguen protegerlos de la explotación pues de otros mares en los que a lo mejor ellos se mueven. Pero algo que en lo que reflexiono utilizando la esencia o la particularidad o la naturaleza del tiburón ballena es cómo identificamos a un ser así. ¿Cómo podemos proteger algo que no podemos identificar? Y ahí viene la labor científica que es como tan necesaria e importante, porque claro, la ciencia y también los artistas, y bueno, últimamente, bueno, no últimamente, de siempre también, hasta los grandes empresarios o los grandes inventores, los grandes genios de la humanidad, se han movido por algo valiosísimo que es la curiosidad más allá del interés. Entonces, los científicos decían, ¿cómo hacemos para poder proteger al tiburón ballena? Y notaron que así como nosotros los seres humanos tenemos huellas digitales que son únicas y la naturaleza tan sabiamente o sea, hace que nadie tenga una huella digital igual, pues en el lomo de los tiburones ballena, todos los puntitos que tienen es como su huella digital. Entonces empezaron a documentar y a poner en las aletas dorsales unos sensores para poder conocer cuál era el recorrido que estos seres colosales hacen por los asientos del fondo marino. Pero llegan a nadar tan profundo que en muchas ocasiones los sensores o las señales de esos sensores se pierden en los abismos del mar, del océano. Entonces, bueno, de ahí viene la elección del tiburón ballena, que además la voz de Coral, porque claro, como estamos en un podcast narrativo en el que estoy proponiendo que como adultos recuperemos ese niño interior y potenciemos la imaginación, pues le pedí a una amiga mía que además ha sido, cuya participación ha sido pues monstruosa en el buen sentido de la palabra para esta temporada, que le diera voz a Coral. Y utilicé al tiburón ballena también, pues para también hacer como un doble juego de reflexión sobre, vale, sí, es importante identificarnos para que podamos movernos libremente por el mundo. Pero ahí también entra la parte de qué tanto el ser humano quiere controlar la movilidad de las personas, más cuando es una cuestión de supervivencia, ¿no? Cuando muchas de las personas que migran, pues migran por necesidad, porque están en busca de alimento, como los tiburones ballena, o porque buscan paz, porque las ciudades, los países en donde han crecido están en guerra o están en una situación en la que no es posible sobrevivir, o simplemente quieren mejorar su nivel de vida, ¿no? Y bueno, lo interesante aquí, por supuesto, es que escuchen el podcast del kilómetro 20 para que vayan viendo qué es lo que voy contando, cómo se va dando este diálogo entre la narración y la presencia de Coral, que es el tiburón ballena y demás. Y pues bueno, también con el tiburón ballena hablo de tres cositas, que es el miedo, que nos da aquello que no conocemos y no lo conocemos porque no sentimos ni curiosidad ni disposición por conocerlo. El tema de la identidad, ¿no? Cómo identificar a una persona o a un ser para poder protegerlo. Y el tema de esta particularidad esencial de los seres vivos, que es moverse o morir. Entonces, este es el primer encuentro del kilómetro 19. Y de ahí brinco a un segundo encuentro, que ya es un instante personal que viví en las oficinas de extranjería de la ciudad de España en la que vivo, y cuando me encontré sentada esperando por un turno para poder entregar mis papeles y que me permitieran por fin tener mi residencia como familiar de un integrante de la Unión Europea, ¿no? Y pues cuento lo que sentí al ser, pues en ese momento, la única mexicana entre un montón de gente que viene de África o de Marruecos. Bueno, Marruecos está en África, pero me refiero a algunos países como Kenia o Nigeria, y también pues personas que venían de África. Y pues este choque cultural en el que te das cuenta que eres una en la inmensidad del mundo,
y que hay muchas personas que estamos, y me incluyo, tocando a la puerta para poder tener una oportunidad, un trabajo, una vivienda o condiciones sanitarias por derecho. Y pues bueno, el tema de la espera, porque yo pensaba que el trámite iba a ser rápido me refiero 1 mes, 2 meses, y en realidad dentro de lo que cabe mi trámite fue rápido porque tardó 9 meses, y hay gente que tiene mayores necesidades que yo que tiene que esperar mucho más. Pero bueno, lo interesante, insisto, es que escuchen el kilómetro 19. Yo solamente les estoy contando lo que tuvo que pasar para que a mí se me ocurriera ir hilando el relato. Y bueno, el tercer encuentro es otro instante personal, que es cuando ya por fin me dan la residencia, ya tengo el permiso para poder trabajar, pero tengo que ir a las oficinas de la Seguridad Social para que me den de alta y ya con eso poder empezar a trabajar. Y pues ahí me encuentro a una mujer que evidentemente por algunas cosas que me dijo que tendrán que descubrir en el kilómetro 20 de latitudes, pues fue bastante evidente para mí que quizá, porque no es una certeza, ella no se ha movido de la silla o de su silla. Y bueno, aquí viene la reflexión en donde uno los puntos con el juego de las sillas, que es lo importante que es que en este momento estemos dispuestos a cambiar las reglas para que el asiento o los asientos no parezcan estar todos siempre ocupados. Y finalmente la conclusión a la que llego, que es que el que se queda sentado, el que no se mueve de su silla, pierde. Porque pierde el conocer o encontrarse con otras culturas, el tener la apertura para tener la sensibilidad o la empatía con otras experiencias. Y que es algo que, aunque en su momento no fue tan agradable para mí, pues sí que creo que me ha hecho un poquito más consciente de lo que significa ser habitante del mundo en este hogar planeta. Y bueno, finalmente, hacer cada uno de estos guiones conlleva tiempo de exploración, conlleva tiempo de reflexión y también lleva horas de lectura y de escritura. Y además de Otra vida por vivir de Theodore Kallifatides, que voy a cerrar por supuesto detrás del sonido, con un fragmentito muy cortito. Además de eso, leí un libro del filósofo italiano Umberto Eco llamado Migración e Intolerancia, que son un conjunto de conferencias muy interesantes que él hizo hace 10 años, en 2010. Y también declamamos, porque hay que darle vida a los poemas, en este kilómetro un poema de Pablo Neruda llamado El barco, que es precioso. Y antes de leerles el fragmento de Otra vida por vivir, que es un libro precioso que ya les iré dejando un post los próximos días, recuperar esto que intento hacer en el podcast, que es darle diversidad con los acentos. Entonces, ya lo había hecho en el kilómetro 19 también, porque dije, si voy a hablar de migración, tengo que conseguir o tengo que pensar en personas que hayan nacido en un país pero que estén viviendo en otro. Y por ejemplo, en Hogar Libre Hogar, que fue el kilómetro 19, me puse en contacto con 3 amigas mías que nacieron en Mérida, Yucatán, pero que casualmente las 3 ahora están viviendo en Toronto, Canadá. Y en esta ocasión dije, bueno, si voy a hablar de Umberto Eco, que es filósofo, pues necesito, y es italiano, pues necesito a un amigo que sea de Italia, pero que viva en algún otro lugar. Y fue que contacté con un amigo que conocí, que se llama Paolo, que él es italiano, pero vive en Sevilla, ¿no? Y en la parte de los protagonistas, que son los animales que migran, recurrí a las personas que me acompañaron en el proceso creativo de esta temporada 4, que fueron las chicas con las que compartí el curso de Storytelling de Mr. Marshall School. Entonces, dicho esto, recuerden que hay que quedarnos con los amigos, con los colaboradores y los seguidores, que son también los que le llenan de alegría y de dinamismo al podcast. Y bueno, les voy a leer el fragmento de Otra vida por vivir de Theodore Kallifatides. El libro es una gozada. No lo tengo físico porque en este caso lo leí del Kindle. Y bueno, es un fragmento muy, muy cortito que tiene que ver con escribir, que es una de mis pasiones. Y dice:
Cuando alguien comienza a salvaguardar la escritura, cuando se siente escritor, cuando cuelga letreros con su nombre en las puertas, es que está acabado. La escritura es un manantial. Puedes ornamentarlo con estatuas, adornarlo con una preciosa fuente, construir alrededor del borbotón una placita y sembrarla de sicomoros. Pero nada de eso es lo que hace que el agua fluya. Es la presión desde las oscuras profundidades de la tierra la que crea la erupción del agua. Eso no quiere decir que el escritor deba esperar de brazos cruzados a que el huevo hierva. Al contrario, ha de trabajar continuamente, escribir y leer para aprender a valorar a otros escritores. Y pues bueno, Theodor Kallifatides, que es un escritor que vive, que se ha hecho sueco, pero nació en Grecia, y que es autor de este libro Otra vida por vivir, es una de esas escritores a los cuales yo admiro, que les recomiendo un montón. Y con esto ya termino. Un besito muy grande y en unas semanitas más les cuelgo el siguiente detrás del sonido de este podcast narrativo con el que tengo un compromiso y que se llama Latitudes. Un besito.